punto y seguido a la información en Territorio Lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. Arrancamos tertulia, 9:03, tertulia de este miércoles 22 de febrero, en donde todas las portadas abren con Tintín, con Donald Trump, haciendo referencia a su, parece que, expulsión casi inmediata de todos aquellos inmigrantes con una estancia menor de 3 años, y por lo que se refiere a España tenemos que hacer referencia fundamentalmente a las políticas de los políticos, es decir, ninguna, es decir, ayer al control del Senado, en donde veremos un control que es descontrol y un Senado que pertenece al sistema bicameral y que en el fondo no representa a ningún órgano territorial, sino representa a cada una de las siglas de los representantes territoriales. Nosotros aquí en la tertulia sí vamos a hablar de lo nuestro y también de los nuestros. Concretamente vamos a hablar de esas maniobras que se siguen realizando en Gerona, maniobras de la infantería, y que están ocasionando, no sé si decir, algún pequeño altercado, o quieren que ocasione algún altercado. El caso es que la infantería sigue pie en suelo, bien, y bueno, ofrecen los ayuntamientos que, bueno, puestos a que se hagan, que al menos se hagan sin armas o con armas, pero en la medida de lo posible, sin fuego o sin disparos. Y eso son maniobras. Más cosas, seguimos hablando de lo nuestro y de los nuestros. Vamos a hablar de nuestra economía. Hablaremos a partir de las 9:30 de las exportaciones y hablaremos de lo que suponen a día de hoy las exportaciones, que casi 150.000 empresas en España exportan ya sus bienes, que es aproximadamente, que se dice pronto, aproximadamente un 70% más que en el año 2007. A día de hoy, las exportaciones para el PIB español representan un 33%, es decir, de cada 3 euros del PIB español, 1 se genera fuera de España. Y hablaremos de las pensiones. Ayer en el Senado, en eso que llaman control al gobierno, en eso que llaman Cámara de Representación Territorial, se habló de las pensiones y Rajoy justificó la subida de las pensiones de un 0,25 para conseguir su mantenimiento. Hablaremos a partir de las 9:30 y haremos números, porque ya sabéis que lo que no son cuentas son cuentos. Y hablaremos también de un aspecto muy importante, la demografía en España. Ayer se reúne en Logroño el Instituto Nacional de la Juventud y su secretario de Estado, concretamente dependiente del Ministerio de Sanidad, ya empieza a dar datos y pone fechas. Y habla de en 35 años España reducirá su población en 5 millones de habitantes, y con más números. A partir del 2040, en España de cada 3 españoles, 1 tendrá más de 65 años. Abordaremos qué se están haciendo en otros países, concretamente en Polonia, con una ratio parecida a España, con una población parecida, y qué medidas está aplicando Polonia, que no son ni de lejos las parecidas a las que se está aplicando en España. Y finalmente hablamos de fútbol. Ayer partido de ida de cuartos de final, de octavos de final de Champions. El Atleti 4-2, 2-4, partido interesante, y también un 3-5, mejor dicho un 5-3 en este caso, remontada también del City de Guardiola. Partidos interesantes, muchos goles, y por supuesto parece ya garantizado al menos 2 equipos ya en cuartos de final, el Atleti por un lado y el City de Guardiola. Arrancamos tertulia. José María Ruiz, buenos días, José María. Muy buenos días. Y nos acompaña al teléfono Guillermo Rocafort. Guillermo, buenos días. Muy buenos días. Primero, si os parece, vamos a hablar en primer lugar de... No ha tenido apenas repercusión mediática, y sí quiero hacer referencia con todo esto de Cataluña, etcétera, sin querer hablar de la famosa operación zanahoria que hablaba ayer Rajoy de una manera, yo creo que hasta absurda, jocosa y hasta irrespetuosa
del tema de Cataluña que hablaba ayer o ponía esa referencia en el Senado, sí vamos a hablar de un aspecto que sucedió el fin de semana pasado y que sigue coleando, que son las maniobras que está llevando a cabo de manera habitual y cotidiana, que de forma anual se realizan siempre en la zona de Gerona, la infantería española, 80 soldados, y que, como suele pasar, los ayuntamientos de la zona, Guillermo, pues parece que no quieren saber nada de lo español, ni de lo castrense, ni de nada que tenga que ver con la defensa de España. Guillermo. Pues así es, pero hay que traer a colación que no es la primera vez, porque recuerdo que hace unos 10 años aproximadamente hubo unas maniobras también que se hicieron en Vascongadas, en concreto por la zona de Guecho, y hubo unos saltos paracaidistas como todos los años, y entonces lo que hicieron los nacionalistas es agitar avispero, que salieron a la prensa a manifestar su repulsa, y al final lo que consiguen con estos gobiernos centrales tan cobardes y esta cúpula del ejército tan, vamos a decir, tan entreguista, pues que no se volvían a hacer. Entonces es verdaderamente lamentable. El primer juicio que se puede hacer político es verdaderamente lamentable que en tu propia nación tengas que soportar que alcalditos de pueblecitos protesten y tal, ¿no? Pero más grave que eso es la reacción que va a tener el gobierno central, que va a ser, pues para no provocar, entre comillas, pues el año que viene esas maniobras no se van a realizar, pero seguro, me apuesto lo que queráis. En ese salto de los paracaidistas que hubo en el País Vasco, hubo un oficial que sacó la bandera de España y se fue y saltó paracaídas con la bandera de España. La bronca que después recibió fue monumental de sus mandos, ¿no? Que incluso el pobre oficial temía sobre su futuro dentro del ejército. ¿Cuántas fotos? Recuerdo muy bien las fotos, perdona José María, que se le ve él ya en tierra, a orillas del mar, con la bandera, la mochila, y varios atrás, varios vascos y muy españoles, lo normal, aplaudiendo, ¿bien? Sí. Y él sonriendo como orgulloso de lo hecho, y claro, luego a lo mejor no sabía que luego iba a tener una sanción, pero no del gobierno vasco. No. Del ejército. De defensa. Es así. Y en cuanto a las maniobras estas allí en Gerona, no son ni siquiera maniobras. Es que eso es una marcha de endurecimiento, que es lo normal dentro de lo que es el entrenamiento de una unidad militar, que no se trata de unas maniobras donde se vengan a hacer fuego real o fuego de artillería o que se vengan a acotar grandes zonas para seguridad de los ciudadanos. Estamos hablando de una mera marcha de endurecimiento. Lo que quieren es armar polémica, lo que quieren es reforzar ese sentimiento anti-español, viniendo a presentar al ejército español como si fuese enemigo de la población, y es una estrategia o un paso más en la estrategia que tiene el independentismo catalán, que no habría que hacerle ni caso, todo lo contrario. Lo que habría que hacer es reforzar la presencia del ejército español, no solamente ya en Cataluña, sino en toda España, las cosas como son, porque el ejército está ausente. El ejército es la tercera institución mejor valorada que tiene España. En Polonia sí tenemos presencia. En Polonia tenemos ya 300 militares y 6 tanques. Ojo, es la primera vez que España exporta tanques a corazada, en este caso Leopard. Habitualmente pues se trasladaban pizarros, ¿no? Sí. Pero ya estamos tirando ya de Leopard, es decir, que cuando la OTAN manda, OTAN Dixit, ¿bien? Cuando tu día a día de los tuyos te pide simplemente defender a los tuyos, pues no hemos visto ni siquiera nadie, ya no digo del Partido Popular, alguien de defensa, un secretario de Estado de Defensa, alguien que salga en defensa de esos 80, ¿no? Pues como dice Guillermo, posiblemente el próximo año, pues posiblemente no se hagan en menor medida, o no sean 80, sean 10, y lo hagan por la noche un sábado y lloviendo. O lo retiren, o directamente lo retiren, que eso es lo más plausible. De todas maneras, que es lo que hará el ejército español en Polonia, que ya me gustaría a mí ver, porque claro, aquí es que nos metemos en unos berenjenales internacionales. ¿Qué es lo que hará el ejército español? ¿Qué pasa? ¿Que es una grave amenaza para España, Putin, o algo así? Es que no... Pues para que veamos, en cualquier caso, Guillermo, lo que sí está claro es que es una humillación, ¿no? Una humillación para ese soldado que lo único que está haciendo es primero cumplir órdenes y servir a aquello que ha jurado, ¿no, Guillermo? Pero si es que este año creo que fue con las Olimpiadas, o no sé qué celebración deportiva, hizo un tuit, la cuenta oficial del ejército, digamos, evocando la victoria de Nadal y comparándola, no sé si con una frase del general Millán Astray. Sí, y enseguida se echaron encima y quitaron ese tuit, o cuando iban a presentar el libro de la defensa de la Caza de Toledo en las propias instalaciones. Sí, allí mismo, en el Museo del Ejército. Claro, y un perro flauta con cargo institucional pues envió un tuit de protesta, enseguida ya todo el mundo. O sea, realmente hay que pensar que no sé qué
cúpula, voy también hablando de la cúpula civil, ¿no? ¿Qué comisarios políticos hay en el Ministerio de Defensa que en cuanto surge una mínima controversia adoptan la postura de la bajada de pantalones directamente? Habrá que pensar en un contexto de conflicto grave de España, pues qué reacción podemos esperar de esta gente que es tan pusilánime y tan políticamente correcta, ¿no? La verdad es que es una reflexión que yo creo que debemos de tener en cuenta, porque realmente un ministerio como el Ministerio de Defensa, que no tiene política de comunicación y que cuando hay cualquier tipo de controversia como esta opta por paños calientes y tal, pues realmente la situación es un poquito preocupante. Es doloroso, pero en cambio yo, ¿sabéis con qué me quedo? Me quedo con que este viernes pasado se estrenó la película Legionario, el 10 de marzo se estrena la película En Tierra Hostil, y por lo que se está viendo en el caso de Legionario, pues parece que está yendo a más, y eso que no se ha podido estrenar ni en todas las ciudades ni en todas las salas. Y sin embargo está yendo gente, una producción de una película hecha por un matrimonio, él como director y ella como productora, que se ha grabado toda en Madrid, en el Goloso y en un campo de paintball, de airsoft, en Boadilla, que lo han panelado entero para hacer de eso Afganistán, y las tomas civiles las han grabado en la Torre Metropolitana en Madrid. Y pues mira, les está yendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente sí tiene necesidad de lo castrense, de lo militar, de héroes. Y en este caso, pongo a colación, Guillermo, esta película Legionario, no sé si has podido ir a verla, pero que bueno, con sus matices, con todo lo que se quiere hacer, denota que el ciudadano, quiero pensar, José María y Guillermo, que sí sigue vinculado, bien, ¿cómo puedo decir? A lo que siempre ha sido lo nuestro, claro. Lo característico del español. Incluso en Cataluña, después de tanta campaña a lo largo de estos últimos decenios en contra de España y en contra del ejército, en el Salón de la Enseñanza, donde Ada Colau hizo su numerito porque quiso mostrar su desprecio por el ejército español, el ejército tiene un stand que es el más visitado de ese Salón de la Enseñanza, hasta el punto que lo han duplicado, lo cual yo me alegro, porque al menos tenemos una decisión sensata dentro de nuestro Ministerio de Defensa, ¿no? Incluso en Cataluña. Y yo, todo esto no responde nada más que, por un lado, a estas políticas que tienen los independentistas de poner enemigos por todas partes para poder consolidar su situación, y en segundo lugar, estas políticas del gobierno y del Ministerio de Defensa, donde tratan de apartar al ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado de lo que es la vida pública, de manera que no sea un elemento que pueda ser utilizado como dardo. Y eso es para mí un absoluto error. El hecho de que se valore el ejército como la tercera institución de España no es por otro motivo, sino porque ha desaparecido de la vida pública. Entonces, claro, pues no hay crítica, porque no se sabe qué es lo que hace el ejército, no se sabe dónde está, no se sabe cómo opera, no se sabe cuáles son sus medios, no se sabe cuáles son sus hombres, no se sabe cuáles son sus anhelos, sus quejas, no se sabe nada del ejército. Y eso es una pena. El ejército tiene que estar no solamente presente en la vida pública, tiene que estar presente en la vida personal de los españoles, porque el ejército es una de las instituciones básicas en defensa de nuestra libertad. Lo que no se conoce no se ama, y si no se ama no se defiende. Y estamos viendo lo que está haciendo Moncloa y en general en este caso el gobierno en materia como es algo defender lo nuestro y a los nuestros, en este caso nuestro ejército, y también estamos viendo que también deja de hacer lo que siempre hemos hablado José María y Guillermo de la comisión por omisión, en este caso en materia de nuestras familias. Ayer, os pongo en contexto, secretario de Estado, en este caso de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Sanidad, en Logroño, reunión del Instituto Nacional de la Juventud, y ya empieza a dar datos. Lo decía en la introducción en la tertulia, de aquí a 35 años, España tiene una reducción de 5 millones de habitantes, es decir, de cada 3 españoles, 1 tendrá más de 65 años. Es decir, en España a día de hoy, lo sabemos José María y Guillermo, la natalidad, el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, mueren más de los que nacen, y estamos viendo que, por ejemplo, en Polonia, un país con un número de habitantes similar al español, con una clase media aproximadamente más o menos asentada como la española, y el partido gobernante, en este caso Ley y Justicia, sí está apoyando a las familias. ¿Cómo apoya a las familias? Con una concesión de 115 euros por hijo a partir del segundo hijo, independientemente de la renta de esa familia. Y están viendo que progresivamente ya han aumentado de un año a otro en 16.000 nacimientos, y parece que esta progresión va a ir increciendo seguro. Yo te pregunto, Guillermo, en este caso, ¿eso sería viable en España?
Pues vamos a ver, eso sería lo deseable, porque ya no solamente Polonia, en Hungría también Orbán está aplicando políticas, vamos a decir, entre comillas, agresivas en ese aspecto de la natalidad, ¿no? Incluso van a repoblar las zonas, digamos, rurales, pues con sudafricanos, en el sentido de que, bueno, pues saben importar población autóctona, pues que no genere conflicto y que sepa trabajar la tierra, ¿no? En España el problema que tenemos hay un doble enfoque. El primero es la sustitución poblacional, que interesa a la globalización, es el desarraigo por la vía de la importación de, vamos a decir, de tejidos de inmigración extraños o foráneos que no se adaptan. Entonces hay una sustitución poblacional del cual se habla claramente, por ejemplo, en Francia y entre las naciones europeas. Y otra cuestión es las ayudas. Aquí en España, ¿hacia dónde están enfocadas las ayudas? En el anterior régimen había políticas de natalidad, se premiaban a las grandes familias por su capacidad de generar españoles y la cosa iba bien. Y los parques estaban llenos de niños, los colegios no se cerraban. En fin, España era pues una nación pujante, sobre todo por el número de niños, ¿no? Aquí, ¿a quién se apoya? Estamos ahora dando dinero a los colectivos marginales, totalmente prescindibles, o sea, la sociedad artificial esta que nos quieren colar. El LGTB, la memoria histórica, o sea, cuestiones totalmente que no tienen nada que ver con este problema capital que es para España, y la natalidad, que llevamos ya con ellos décadas, que está provocando que el campo se esté despoblando, que es una situación ya pues prácticamente una situación de muchísima alarma, ¿no? Entonces, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con nadie se producirá ese cambio de política natal que deseamos, ¿no? Y la verdad es que el votante del PP debería de recapacitar, y también del PSOE, porque que sepan que con sus impuestos pues están financiando pues otro tipo de sociedad. O sea, quieren crear aquí una especie de no sé, con otra historia y con otra sexualidad. Y eso pues al final, ¿en qué se traduce? Pues en que la gente que realmente quiere desarrollar un proyecto vital con una familia y yo creo que es vivir en plenitud una existencia humana, pues al final ve que no solamente no le dan ayuda, sino que le cosen a impuestos, ¿no? Claro, no podemos esperar ni del PP ni del PSOE que esto se vaya a solucionar, porque son ellos los que han originado el problema. Son ellos con sus políticas en las que han conseguido destruir la familia. No solamente ya porque la natalidad sea muy baja, sino porque la familia como institución, como matrimonio, se ha destruido totalmente. En España el índice de divorcios es tan gigantesco, son tan inestables las relaciones de pareja, que es muy difícil poder establecer una familia que requiere, por interés de la prole, una cierta estabilidad, cuando el matrimonio está pensando Dios sabe en qué. En España tiene que haber una revolución moral, y una de las instituciones que se tiene que trabajar es precisamente la familia, en su doble vertiente, en la lealtad, la fidelidad, el compromiso, que es algo que ahora mismo ha desaparecido en la sociedad española. La palabra compromiso es una cosa que a la gente le espanta, ¿no? Pero en todo, José María. En todo. Compromiso laboral, profesional, familiar, nacional, todos, en todos los niveles, ¿no? Y en segundo lugar, la natalidad. La natalidad es necesaria, en primer lugar, porque el crecimiento vegetativo de una nación es algo que no puedes perder de vista si quieres que esa nación pueda sobrevivir en el futuro. Eso es imprescindible. Y luego lo segundo, incluso desde un punto de vista egoísta, es que alguien tiene que sostener a esos mayores de 65 años cuando vengan a percibir sus pensiones, o de 67, o al ritmo que vamos de 70 años, para poder recibir sus pensiones. Entonces, ¿cómo lo han sustituido? Aznar. Yo quiero subrayar Aznar, porque aquí parece que los del PP se olvidan de que todas estas políticas vienen a nacer de un erróneo planteamiento del propio Partido Popular. Aznar fue el que comenzó a traer inmigración ilegal, que después regularizaba en España en vía decreto. Es la forma de intentar compensar dentro de España la baja natalidad, pero eso es un error mayúsculo desde un punto de vista de la identidad, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, y sobre todo porque no hay futuro trayendo gente que no tiene ninguna cualificación para sustituir a españoles que o bien se van fuera o bien se jubilan con una alta cualificación, porque al final aquí vamos a encontrarnos con un país de tercera categoría donde el futuro será absolutamente negro, porque no habrá gente que esté preparada para poder sacarlo adelante. Guillermo, rápidamente, que sé que tienes prisa, tú en este caso como profesor y como profesor de economía que estudiaría, ¿tú sí verías factible una ley que de alguna manera se apoyase a la familia? No digo extrapolando como tal completamente un 115 euros a partir del segundo hijo, pero
algún tipo de apoyo que no se limite a partir del tercer hijo y medio subvencionar el bonobús y poco más, que vaya algo más. Bien. Pues sí, desde luego, vamos, una política legislativa adecuada conduciría precisamente al fomento de la natalidad, a que las parejas pues tuvieran una estabilidad económica que les permitiera un desarrollo vital y sobre todo que esos niños se crearan pues en un ambiente de una seguridad económica, no como hoy en día que vivimos en la precariedad, ¿no? Por supuesto, eliminación de leyes del aborto y de interrupción del embarazo, porque eso es una aberración, aparte de que es un crimen, eso va en contra del propio futuro de la nación, y se puede, vamos a ver, a los niños españoles pues hay que darles todo tipo de seguridad, ¿no? De que una vez que nazcan aquí en España, lógicamente pues que tengan cubierto la educación, por supuesto la alimentación, el tema de la asistencia sanitaria, pero vamos, es que hay muchos temas, ¿no? Porque luego resulta es que cuando nacen, que si nacen en España, porque yo creo que 1 de cada 3 no nace porque es abortado, luego viene el problema de la educación, que está en manos de los podemitas y de los comunistas. Es que realmente ya no solamente es una política integral del Estado, o sea, no solamente la natalidad, ¿de acuerdo? Pero luego es que hay que crearles canales a esos jóvenes para que se desarrollen en plenitud, y luego, por supuesto, un servicio militar obligatorio, y luego una serie de cosas, ¿no? Y un servicio al Estado, de alguna manera, ¿no? Es que realmente... En definitiva, Guillermo, un gobierno que se comporte como un pater patriae, un padre de esa patria que quiere una nación, que sabe que tiene que tener unas políticas a corto, medio y largo plazo, y todo lo que sea no defender a lo tuyo y a los tuyos, que empieza por tu ejército, que empieza por tus familias, que empieza por tu escuela, por tu educación, eso yo creo, José María y Guillermo, que eso es ajeno a siglas, sino que responde simplemente a unas esencias por el simple hecho de ser nación. Muy bien. Guillermo, te dejo ir, hacemos una pausa, 9:25, pausa y al lío. Un abrazo, Guillermo. Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia. Memoria Visual de España. Programas de televisión como España en la memoria. El cofre del franquismo en mi memoria. Documentales sobre la música, los toros, el deporte, la radio, la televisión, todo lo que ha sido la intrahistoria, el costumbrismo en general. Todo eso, si llaman al teléfono 91-331-1813 y aquí, en Cadena Ibérica, los van a poder conseguir. Para mí será un honor incluso poder facilitarles documentales personalizados y si llaman, repito por última vez, al teléfono 91-331-1813. Alfonso Arteseros, el creador pues, de todo ese contenido. Muchas gracias. Te presentamos www.tutarjetadescuentos.es, la web de ofertas y descuentos de la zona sur de Madrid. Entra en nuestra página, adquiere tu tarjeta de cliente por solo 2,50 € y presentándola en cualquiera de los comercios anunciados tendrás una oferta exclusiva por ser cliente nuestro. No lo olvides, www.tutarjetadescuentos.es. ¿Has escrito un libro y te gustaría publicarlo? Editorial Círculo Rojo es tu solución. Somos la empresa líder en autoedición de libros. Haz realidad tu sueño. Nuestra garantía es la experiencia de haber publicado más de 7.000 libros distintos de casi 5.000 escritores de toda España. Maquetación, diseño de cubiertas, trámites legales, distribución. Llama ya al 91 082 0048 o visita nuestra web www.editorialcirculorrojo.com. Deja tu libro en manos de especialistas. Restaurante Cuiña. En la calle del Marqués de Pico Velasco 45, semiesquina con Arturo Soria, te ofrece cocina de lujo, mano casera y precio moderado. En horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana y en una zona donde aparcar no es un problema. Ven a conocernos y a degustar nuestra variada carta y nuestras excelentes raciones, atendido por un magnífico equipo de profesionales y bajo la dirección de don Manuel Nieto. Haz tu reserva ahora mismo en el 91 408 2681, 91 408 2681
Restaurante Cuiña. Ya nos contarás. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesite un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Cadena Ibérica. Creciendo juntos. Nueve y media, una horita menos en Canarias. Llevamos media hora de tertulia y arrancamos esta segunda media hora de tertulia, segundo tramo de la tertulia de este miércoles 22 de febrero, y lo hacemos, como ya sabéis, todos los miércoles haciendo números. En la vida lo que no son cuentas son cuentos, aunque continuamente nos cuenten cuentos. Nosotros vamos a dejar a un lado esos cuentos, los vamos a versionar y vamos a hacer cuentas. Para ello sigo aquí con José María Ruiz y tenemos como apoyo aéreo a nuestro experto económico, al de las cuentas, al que no falla. Ríete, Vicente, es Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, José María. Muy buenos días. Vicente, una cosa importante, lo hablaremos luego en tu sección de economía doméstica, que haremos números de lo que es el día a día, el precio de las hortalizas. Concretamente hablaremos también de la subida del precio del aceite, del litro del aceite, que desde hace 10 años nunca se ha pagado en España 4 euros el litro de aceite. Analizaremos por qué. Pero quiero ahora, Vicente, analizar un aspecto muy importante, retomar, lo veníamos ya hablando en la primer tramo de la tertulia, que es muy aplicable a la economía, por la repercusión que tiene en la economía, la demografía en este caso. Ayer en Logroño se reúne el Instituto Nacional de la Juventud y el secretario de Estado de Políticas Sociales confirma que de aquí a 35 años España tendrá 5 millones de habitantes menos, y de cada 3 habitantes, 1 tendrá 65 años. Es decir, a día de hoy, 35 años vista, ya sabemos que el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, mueren más de los que nacen. Y en este contexto, escuchábamos ayer a Rajoy en el Senado hablando de las pensiones, diciendo que la solución para el mantenimiento de las pensiones es subirlas un 0,25%. Permíteme, Vicente y José María, que escuchemos ayer a Rajoy y luego, si te parece, José María y Vicente, hacemos cuentas de verdad, de las finas, para ver si es que realmente la solución está en subir las pensiones un 0,25% o realmente empezar a tomarse el asunto en serio de la demografía y empezar a establecer políticas reales de apoyo a la familia, con lo que eso va a conllevar de aumento de cotizaciones en la seguridad social y por extensión cierta garantía de las futuras pensiones. Escuchamos a Rajoy, como insisto, ayer en el Senado, como todos los miércoles, en la sesión de control al gobierno. En el año 2014 la inflación fue de menos 0,2%. Y las pensiones subieron un 0,25, ganaron poder adquisitivo. En el año 2015 la inflación fue de menos 0,5
y las pensiones subieron un 0,25, ganaron poder adquisitivo. En el año 2016 la inflación fue de menos 0,2 y las pensiones subieron un 0,25, ganaron poder adquisitivo. Este año la previsión de inflación evidentemente no es esa, es mayor. Lo que estamos haciendo es aplicar la ley, pero desde luego a mí no me gustaría volver a la situación del año 2011, donde saltándonos la ley, que fue lo que hicieron, las pensiones se congelaron y subieron un 3,2 los precios. Vicente, ¿estas cuentas, estos datos, son realmente los que son? Mira, yo de verdad, cada vez que oigo al señor Rajoy decir cosas como esta, yo pienso que o le dio un ictus hace poco o de verdad no llegan a más. Pero cuando lo pienso dos veces, lo que me acabo de dar cuenta es cuál es la mala intención que tienen en tomarnos el pelo. Esto es una chorrada como la copa un pino, ¿vale? Y voy a intentar acotar el por qué digo esto. Vamos a ver, de entrada, plantear un escenario en el que el IPC, que son los índices de precio al consumo, es decir, es lo que un muestreo de determinados productos que se determinan suben o bajan en función del mercado, varía todos los años como si cotizase en bolsa, es algo un poco absurdo. Es decir, normalmente nos encontramos con, y además una salvedad que también le haría, hombre, ya que viene a darnos lecciones a todos, recordarle que no existe inflación negativa, sino que se llama deflación, ¿vale? Pero fuera de esto, es decir, solamente se producen IPCs en negativos cuando se plantean situaciones con una recesión económica tan extraordinaria como la que hemos vivido años atrás, ¿de acuerdo? Es decir, plantear que el IPC no va a subir por lógica en torno a una media entre el 1,5 y el 2,1, 2,2%, sería una subida durante los próximos 20 años, es poco más menos que reconocer que vamos a estar sumidos en una crisis perpetua durante estos próximos 20 años, ¿vale? Con lo cual, es lógico que el IPC suba. Digo que es lógico porque si no nuestro problema ya no van a ser las pensiones, van a ser otros. También es verdad, Vicente, perdona que te interrumpa, el otro día leía que después de varios años el Instituto Nacional de Estadística ya va a introducir nuevos criterios dentro de los criterios actuales que adopta el Instituto Nacional de Estadística dentro de lo que se entiende por concepto genérico de índice de precios al consumo, en donde va a introducir también aspectos como gasto medio por familia en alimentación y gasto medio por familia y habitante en cultura. Quiero decir que cuando se habla de la subida del IPC, yo no sé hasta qué punto, Vicente, los criterios actuales, bien, que se aplican, sean realmente los gastos cotidianos y reales de una familia o de un ciudadano normal. Ya, mira, vamos son criterios que tienen 20, 25 años. Estas son las cosas de la econometría, puestas en manos de políticos, porque no nos equivoquemos que al final el Instituto Nacional de Estadística está dirigido por políticos, donde nos hacemos trampas al solitario. Mira, esto, para que la gente lo entienda, es como, estamos de acuerdo en que cuando tú mides un kilómetro es el mismo kilómetro que mido yo. Y si lo mide un inglés y lo que mide es una milla, hay una conversión que siempre es la misma de millas a kilómetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos todos midiendo lo mismo. Vale, tú imagínate que hoy utilizamos el metro, pero mañana utilizamos otra medida que nada tiene que ver porque la sacamos de otros índices distintos. Lo del tema del IPC es un poco de cachondeo, es decir, antiguamente se computaba el pollo hasta que se dieron cuenta que se importaban pollos, ¿de acuerdo?, para abaratar el precio para la tasa del IPC, ¿no? Es decir, bueno, se ha llegado hasta incluir la estimación del gasto de la prostitución en el IPC. O sea, digamos que es una medida con la que se han hecho muchas barbaridades. Por eso digo, Vicente, que cuando se coge como criterio el IPC, y te lo dicen ayer, sin ir más lejos, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que los que nos gusta hacer números y cuestionar cada dato, o investigar o contrastar cada dato, vemos que luego cuando se habla de la subida de un 0,7 del IPC, bueno, ¿qué es el IPC? ¿Qué criterios hay detrás del IPC? Porque yo creo, sinceramente, Vicente y José María, lo estábamos hablando ahora, José María y yo, mientras estábamos escuchando el corte de ayer de Rajoy en el Senado, que son datos que creo que son falsos aposta. Sí, pero vamos a ver, tampoco nos perdamos. Sí, es decir, mira, es un indicador que no es muy válido. Además, es un indicador que es fácilmente manipulable y falseable. De acuerdo, pero
pero no perdamos el foco del problema, Pedro, porque al final, es decir, bueno, pues mira, la barra de medir esta es la que tenemos y con estos mimbres tenemos que hacer cestos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no me gusta mucho el indicador, pero la perversión no es esta, es decir, de entrada plantea la posibilidad de que el IPC puede andar subiendo y bajando. Bueno, pues no es así. En principio el IPC va a estar en torno a un 2% de crecimiento anual si la situación económica lleva la evolución que ellos nos quieren contar. De acuerdo. Si nosotros lo que hacemos es que subimos las pensiones un 0,25%. De acuerdo. Quiero recordar, ¿vale?, que el 45% de nuestros pensionistas están con pensiones iguales o por debajo al salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Es decir, para centrar un poco el problema. Bien, si nosotros esto lo trasladamos a 20 años, lo que estamos produciendo directamente es una pérdida de poder adquisitivo de un 30%. Pero es que, sin ir más lejos, FEDEA se lo había recordado en el Pacto de Toledo el día anterior al señor Mariano Rajoy. Lo que él nos está proponiendo, ¿vale?, es dejar a las clases más desfavorecidas de los pensionistas, porque dentro de los pensionistas también hay clases, todos no son el gobernador del Banco de España a sus 73 años, todos no son estos, sino que hay un montón de gente que, insisto, están por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿De verdad alguien se piensa que en un país civilizado nosotros podemos plantear pagar pensiones del estilo con pérdidas del 30% sobre el salario mínimo interprofesional a nuestros pensionistas? ¿De verdad pensamos que eso es el estado del bienestar y que en torno a eso vamos a vertebrar una sociedad próspera? Bueno, yo creo que lo estarán pensando porque como tienen un déficit del carajo dentro de lo que es la caja de las pensiones, pues tendrán que ir ajustando un poquitito las expectativas, anunciando que las subidas no pueden ser más. Lo podrán adornar de una forma u otra, pero en el trasfondo lo que nos encontramos es un sistema que se ha demostrado inoperante por culpa de los políticos que lo están gestionando, y tienen que ir preparando a la gente para que piense que el sistema de pensiones español no les va a garantizar ni muchísimo menos un medio de vida digno, sobre todo cuando sean ya jubilados. Fijaos un dato importante, Vicente. Mira, ayer leía que respecto a 2016 ha aumentado el gasto medio por ciudadano en torno a 120 euros, es decir, el año pasado respecto al 2015, el ciudadano español ha dispuesto de 120 euros más que respecto a 2015 para gastar. Eso en teoría. Pero por otro lado, estamos viendo que los impuestos de una u otra manera van a tener que seguir subiendo, o al menos lo que es el IVA reducido, es decir, que se está dejando de ingresar por IVA, que es a lo que voy. Eso hoy mismo se lo ha dicho Bruselas. Claro, entonces, yo digo, vamos a ver, si cada ciudadano se puede gastar 120 euros más, que eso es mayor consumo, y lo que estoy cobrando va incrementando el IVA, porque el Estado está ingresando cada vez menos y tiene que seguir subiendo los impuestos. ¿Es realmente cierto que el ciudadano dispone de 120 euros más para gastar? 1, 2, si los tiene, ¿realmente los gasta? O 3, los tiene y los ahorra. Vicente. Vamos a ver. Mira, si gasta 120 euros más, pues perfecto. Es decir, también hay una componente psicológica en el consumo que es importante. Vamos a ver, pero al final, esos 120 euros de más, de media, porque al final es una media, podríamos encontrarnos con que un año sean 30, 40, 80 menos. No es, Pedro, tan relevante. Lo que es relevante es, en definitiva, cuál es la riqueza, cuál es el volumen de riqueza que proviene en este país de las rentas del trabajo, ¿vale? Este es el indicador de verdad. Bien, pues ese indicador, es decir, la aportación al PIB de las rentas empresariales y de las rentas del trabajo, ¿vale? Llevamos desde el año 2008 y estamos en el 2016 con datos computados a diciembre de 2016 sin que haya subido, siendo el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que esos incrementos que se nos están vendiendo del Producto Interior Bruto son únicamente incrementos de las rentas provenientes de los capitales, básicamente de las inyecciones de liquidez, de los negocios que están generando todos estos fondos buitre, de todas estas operaciones
especulativas que se producen sobre los mercados financieros y un largo etcétera, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, de lo que genera dinero disponible en el bolsillo, estamos exactamente igual que hace 10 años para atrás. Con lo cual no es muy bien, ¿eh? No es muy bien, es decir, la gente, las cosas les han ido subiendo, la presión fiscal les ha ido subiendo, pero en definitiva eso tiene que hacer frente a todo esto con el mismo dinero en el bolsillo, independientemente de que en determinado momento en consumo se vayan 120 porque se habrán retrotraído de cualquier otro aspecto. Fíjate que aquí, cuando analizamos estos datos, hay incluso cosas muy curiosas. Muy probablemente, con la aplicación de las cláusulas suelos y las devoluciones que se van a producir, podamos ver un repunte del consumo. ¿Por qué? Pues porque habrá quien decida irse de vacaciones. Cuando al final uno hace las medias, pues bueno, pues estas cosas sí que afectan. Pero no podemos tomar en datos estacionales y temporales conclusiones a medio plazo. Hay que analizar los evolutivos. Y cuando analizamos los evolutivos, lo que estamos viendo es que en este país la economía crece por factores puramente de capital, de exportaciones, de precios o de cambios de interés, y no en definitiva por lo que debe de crecer una economía, que es por lo que generan sus asalariados y por lo que generan sus empresas, ¿de acuerdo? Ayer, Vicente, leía que respecto al crecimiento del año pasado, el sector servicios en España ha vuelto a aumentar un 4%, bien, claro, muy importante, y un aspecto fundamental también, que bueno, yo creo que al menos es ilusionante por ese carácter, podríamos decir, endémico del español, que si por algo siempre nos hemos caracterizado es por ser grandes aventureros, el campo de las exportaciones. A día de hoy en España casi 150.000 empresas exportan, y a día de hoy las exportaciones para España, con datos del lunes del Instituto Nacional de Estadística, suponen las exportaciones, como digo, para el PIB español, un 33% de su PIB. A día de hoy, Vicente, José María, el resumen es que de cada 3 euros que se generan en España, 1 se vende fuera. Lo cual quiere decir, yo os pregunto, por un lado dice mucho de la empresa española, del empresario español, que asume lo que hay y en vez de cerrar, toca otras puertas, ya sea en otra parte de Europa, sea en África, sea en Asia, sea en América. Es decir, el empresario español, la empresa española, no se rinde porque confía en su producto y confía en la competitividad de su producto. Hasta ahí perfecto. Ahora bien, yo os pregunto, en el fondo no debe ser, creo yo, una especie de, o debería ser, un examen de conciencia para el mismo español que se tiene que ver obligado a vender fuera, porque a día de hoy en España o no se vende, o si se vende, no se paga lo vendido. Vicente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre que las cifras de exportación suben, y llevamos en todos estos tiempos de crisis consolidando un crecimiento en las exportaciones, es una magnífica noticia. Y es una magnífica noticia desde el punto de vista económico por una sencilla razón. Porque lo que permite es tener el crecimiento y el desarrollo empresarial diversificado. ¿Por qué? Porque si en España en un momento dado tenemos una situación puntual y nuestro mercado, porque tengamos unos malos gestores, por llámese X, pierde capacidad de compra y se ralentiza el consumo, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué suceder en la India, o no tiene por qué suceder en Estados Unidos o en México, o ni tan siquiera probablemente en Francia, ¿de acuerdo? Como siempre ha dicho el castellano, tener los huevos en distintos canastos. En distintos canastos, efectivamente. Con lo cual, la exportación es una de las formas de que cuando un país, cuando sus empresas que crecen en base a la exportación, están creciendo en base a la diversificación y, por tanto, están asegurando ese crecimiento frente a cuando se establece en el consumo interno. Esto no quiere decir que no haya que mirar qué es lo que está pasando en el consumo interno de España y cómo se está creciendo y por qué se está creciendo, que desde luego esto es un tema para un debate, pero vaya por delante que cualquier mejora continua en la exportación siempre es una buena noticia. A pesar, y esto me gusta resaltarlo porque creo que es lo que denota la clase empresarial que tenemos y la capacidad de esfuerzo y sacrificio de los trabajadores y de los empresarios españoles, a pesar de que no se ha hecho nada especial para fomentar la exportación. ¿De acuerdo? Es decir, aquí no se han hecho cursos para que la gente hable más idiomas, aquí no. Es decir,
desde las instituciones públicas que nos venden como grandes dinamizadores, etcétera, etcétera, no se ha hecho nada especial. Lo que han hecho es que cuando vienen mal dadas, el español es capaz de resolver las situaciones como sea, y han cogido, yo creo que con más coraje que formación, ¿de acuerdo? Y han salido fuera a hacer las cosas bien, como sabemos hacerlo. Y bueno, pues fruto de esa actitud tenemos estos resultados. Yo creo que es un motivo, desde luego, para alegrarnos sin lugar a dudas, y luego después analizar qué está pasando en el mercado interno y por qué estos crecimientos son tan volátiles. Yo ya simplemente apunto dos cosas: excesiva presión fiscal y luego dependencia en el crecimiento, y sobre todo por lo que comentabas del sector servicios, del tema del turismo, que no es que esté mal, pero es un mercado que aporta poco valor añadido, ¿de acuerdo? Se caracteriza por una excesiva volatilidad o temporalidad, y por otro lado, en estos momentos, bueno, pues es algo también muy condicionado por los agentes externos y por las situaciones políticas de nuestro alrededor, ¿no? Es que realmente desde que se inició la crisis ya en el gobierno Zapatero y posteriormente con Rajoy, ¿qué política económica se ha aplicado aquí en España para intentar sacar todo esto adelante? La única, el reducir los salarios de los trabajadores. Ahí sí fueron rápidos. La que ha dicho Bruselas, ya, pero mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Que alguien les ha contado, bueno, y no es del todo mentira, es decir, que hay una forma inmediata de mejorar la productividad, que es vía bajar salarios. No, claro. Hace más competitivo. Esto tiene las patitas muy cortas. Claro. Porque claro, hombre, pues póntelos a bajar hasta que des a tus trabajadores de comer un plato de arroz como lo hacen en China. Entonces te pones a competir con China, ¿vale? Pero es que precisamente los países de nuestro entorno no están compitiendo en costes, sino que están compitiendo en valor añadido. Es decir, este es el gran caballo de batalla que tiene la economía española, que es la productividad. Pero esto solamente se puede afrontar desde dos aspectos importantísimos. Un cambio del modelo productivo donde empecemos a potenciar determinadas actividades de valor, industrias tecnológicas, pero cuando hablamos de tecnología no solo estamos hablando de tecnologías de la información, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con biotecnología, todo lo que tiene que ver con desarrollos en la línea de la inteligencia artificial, todo. Es decir, hay muchísimos sectores porque obviamente intentar ahora un país como España volver a recuperar el liderazgo industrial, esto es absurdo. Es decir, porque hemos perdido un montón de años, ahí no vamos a llegar. Intentar relanzar la construcción, volvemos a tener el mismo problema, es decir, la construcción no aporta un valor añadido importante, no mejora considerablemente la productividad, con lo cual al final necesitamos reorientar. Y esto pasa por actuaciones muy concretas en cuanto a medidas orientadas a la educación y a la potenciación de determinadas habilidades en nuestros jóvenes. Y eso ni está ni se le espera. Amigo, claro. Ni está ni se le espera, José María. No, es que el invertir en nuevas tecnologías y por tanto aumentar la productividad, también, enlazando con el tema que antes tratábamos, es uno de los remedios para poder compensar la baja natalidad. Porque si una fábrica donde hay 100 trabajadores puedes reducirla a 50 y producir el doble, puedes compensar perfectamente lo que se deja lo que esos trabajadores que pasan a ser jubilados dejan de producir. Sin embargo, aquí en España la investigación en I+D es absolutamente nula. En las universidades es absolutamente nula. Para encontrarte alguna persona que venga a desarrollar algún elemento científico español en una universidad, lo que te encuentras es un portento, porque no será por la ayuda que reciba del Estado, sino porque él tenga una capacidad intelectual más que sobresaliente. En España se ha abandonado totalmente lo que viene a ser una proyección de futuro, una política que venga a defender el futuro en España, y se apuesta por lo que viene a ser inmediato, por lo que te soluciona el problema inmediato, como es por ejemplo el turismo, que es algo, como dice Vicente, absolutamente volátil, y es penoso que al final nos hayan convertido en un país absolutamente de servicios, que el día que vengan mal dadas en Europa ya veremos cómo salimos adelante. Hay que recordar que el turismo supone dentro del PIB un 11%. Las exportaciones son un 33%, es decir, el triple. Y sí, también hay que recordar, Vicente, José María... Exportaciones incluye todo, también exportación de servicios. Sí, bueno, pero cuando yo voy a Marruecos también se incluye en exportación. Lo sé, pero ¿qué quiere decir con esto, Vicente? Que de una u otra manera
parece que seguimos pensando que la gallina de los huevos de oro sigue siendo los 60 millones de turistas que, gracias a Dios, siempre he dicho que Dios es español y por eso nos los trae aquí a todos, porque puede ser de los muy pocos países que reciben más turistas que habitantes tiene. Es de los muy pocos países. Si uno va, por ejemplo, a México, tiene 115 millones de habitantes y a México no lo visitan 120. Y en cambio en España, teniendo, no llega a 50 millones de habitantes, pongamos, lo visitan 60 millones de personas. Con lo cual quiere decir que España, en número proporcional, no el número de visitantes totales, pero sí la ratio número de habitantes, número de turistas recibidos, es posiblemente, si no el primero, el segundo del mundo con diferencia. Es el segundo. El segundo. Entre el segundo y el tercero. Ahora bien, también hay que recordar que estamos a rebufo de ¿qué? Pues de las situaciones políticas de otros países europeos del Mediterráneo, que el hecho de que Turquía tenga una situación políticamente y socialmente hablando complicada hace que de una u otra manera, pues eso al final repercuta en España a mejor por la situación complicada de otros países. ¿Qué quiero decir? Que lo que ha vivido España, este sector de turismo, este año pasado, es totalmente extraordinario. Lo normal es que a España le vengan visitando 40, 45 millones, que ya es mucho, pero no 60. Bien, a poco que Libia, Egipto, Turquía, incluso la misma Siria, que tiene unas playas espectaculares, más o menos se puede ir suavizando, pues la gente empezará a ir a Damasco, empezará a ir a Petra. Que será mucho más barato. Y será todo mucho más barato. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si circunscribimos nuestra mejora al hecho de tener más turistas que habitantes cada año, creo que es una política, además de reduccionista, es directamente utópica. Porque, insisto, es algo extraordinario. Sin embargo, fijaos, si analizamos, Vicente, los productos más exportados dentro de este análisis que hace el Instituto Nacional de Estadística, destacan, eso sí, gracias a Dios, los punta de lanza de siempre, alimentación y bebida, fundamentalmente todo lo que tiene que ver pues, bueno, con ganado vacuno, porcino y bovino, pero importante, un sector que tú antes comentabas que empieza a exportarse en mayor medida todo lo relativo a producto manufacturado de tecnología científica. Eso está yendo a más, ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor por ahí van los tiros. Lo que está claro es que el español a día de hoy, Vicente, José María, el empresario español asume que para que su empresa pueda tener cierto recorrido, tiene que empezar a asumir que tiene que vender fuera de España. Ese es el resumen. A día de hoy. Totalmente. Pero mira, precisamente en esto, antes comentaba José María un aspecto y yo quiero incidir, vamos a ver. Comentaba de la tarea de investigación en la universidad. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que a mí la investigación asociada a la universidad no me gusta nada, porque lo que estamos haciendo entonces que es confiar a los becarios la investigación. Vamos a ver, la investigación tiene que venir... Que por cierto, perdona Vicente, tengo que hacer perdona que te he interrumpido, se ha modificado la ley ahora que regulaba el asunto de becarios y el famoso concepto, José María, de contrato en prácticas. Se ha modificado ahora, antes era hasta 4 años, ahora se ha reducido a 2. Antes tenían un periodo una posibilidad de indemnización de hasta 12 días por año, ahora ninguno. Entonces ya están proponiendo muchos doctorandos y mucho contratado en prácticas, concretamente se están postulando no sé si hablan de futura huelga, pero sí de, digamos, ruido social. Concretamente se está postulando en ello la Universidad de Granada, y pues porque dice, señores, si ya de por sí no estamos pidiendo nada, pero un contrato en prácticas normal que me deje al menos terminar el doctorado de 4 años, que se reduzca a 2, y lo poco que había de indemnización por despido, que eran 12 días, que es la mitad de lo pactado para un contrato normal indefinido, que se quede en nada. Ese es el tipo de políticas que a día de hoy está estableciendo el gobierno, que es un gobierno no solo liberal, yo diría liberaloide. ¿Bien? Que un doctorado en España, o un doctorando, que no poder funcionar, si no va a vivir de esto, él lo asume, pero déjame al menos invertir 4 años de mi vida, que aunque me des para los gastos, si me parece muy bien, pero es que ahora ya ni eso, y encima ya no tiene ni siquiera derecho a indemnización, y de 4 años a 2, Vicente, y luego estamos hablando, por otro lado, que tenemos que promover el I+D+I, y tenemos esta modificación legal del contrato en prácticas. Claro, la pregunta es, ¿se está haciendo a favor o en contra de lo que realmente hace falta? Se está haciendo en contra. Vamos a ver, a mí es que no me gusta nada cómo estamos... Es decir, cuando hablamos de fuga de talentos en España, como no podía ser de otra forma, pero si es que cuando alguien lo tratas a gorrapos, al final se acaba yendo.
Y aquí estamos tratando al talento a gorrazos, en pro luego de los señores estos de la ceja y algún otro a los que luego les queremos dar subvención. Vamos a ver, la realidad actual de la investigación en este país es que acaban teniendo que buscar líneas de financiación que acaban compartiendo con las universidades y los laboratorios de las universidades para poder investigar sobre determinados aspectos. Y esto está sucediendo de forma generalizada. Entonces, uno de los principales problemas que habría que atajar es precisamente cómo se regula o cómo se gestiona, por un lado, los ingresos procedentes de las empresas cara a la investigación y, por otro lado, cuál va a ser el papel de la administración pública en cuanto a regular esta actividad, que estamos hablando de uno de los principales ejes estratégicos de un país en el siglo XXI. Bueno, hay que recordar que totalmente dejado a la mano de las universidades, de los apaños que acaben haciendo por allí. Alemania vive fundamentalmente de esto. Es decir, Alemania ya ha asumido desde hace años que si se limita única y exclusivamente a la fabricación y posterior venta del sector del automóvil, de eso ya sabe que no va a vivir. ¿Por qué? Pues porque hay un lobby creado en torno a menor consumo en las ciudades que lleva un efecto colateral, que es el que la menor compra de vehículos. Eso es evidente, ellos lo asumen. Bueno, pues habrá que apostar a lo mejor por seguir vendiendo coches y a investigar I+D+I en otro tipo de combustibles menos contaminantes. Y, por ejemplo, hay que ver, yo invito a la gente que se vaya a Stuttgart y vea la sala que tiene de I+D+I BMW y vea que la sala es igual o más grande que la sala como tal de montaje de los X1, de los X3 y de los X5. Y está viendo que tiene más gente investigando que montando los vehículos, porque sabe que su futuro a medio plazo está en localizar un combustible que no sea de naturaleza fósil y que tampoco dependa de estar enchufado a la energía eléctrica. Y mientras siguen investigando, que son sueldos, que es verdad que uno dirá, bueno, y hasta que se obtenga eso, ¿cómo se pagan esos sueldos de esos 100, 120 investigadores? Bueno, pues si hay que incrementar el precio final del X5 y en vez de pagar 40.000, pues se paguen 43, páguese. Es una inversión porque se está invirtiendo en otra cosa. Quiero decir con esto que yo sí veo que hay otros lugares, y tampoco con esto, ojo, sería injusto, Vicente y José María, creo, denostar la investigación y la empresa española en este sentido, porque hay muchos que sí quieren ir e investigar en I+D+I, pero también nos encontramos con que si a mí me pagan a 90 y 100 días, tendré que ir pagando sueldos. Luego ya veremos si me da para poder establecer un departamento de investigación, ¿no, Vicente? Sí, bueno, este es otro de los problemas. Es decir, que se necesita cierta liquidez para poder reinvertir. Si no hay cierta liquidez, uno va cubriendo los gastos cotidianos y ya veremos. Claro, pero bueno, esto además viene asociado a muchos aspectos. Es decir, fíjate que hoy estamos tocando cositas, ¿vale?, de las que nunca se habla y que son de vital importancia. Nunca hablamos del tamaño de la empresa española. Se nos llena la boca de decir que el 92% de las empresas españolas son pymes, o, bueno, como venía recientemente, o que el autónomo genera el doble de empleo que las grandes empresas, pero en definitiva no nos paramos a analizar qué está pasando en otros países, qué funciona y qué no funciona. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que las empresas son excesivamente pequeñas. Pequeñas, cuando dices pequeñas, Vicente, ¿te refieres al número final de facturación o al número de empleados? A las dos cosas. Ambas cosas. A las dos cosas. Es decir, vamos a ver, una pyme al uso en Alemania son 100 personas, una pyme al uso en España son 7. Y son siete porque no se les deja crecer, porque no se incentiva el desarrollo de la pyme, no se incentiva el crecimiento de la pyme. En el momento en el que dan resultados positivos, el objetivo es recaudar. Fíjate, Vicente, respecto a lo que estás comentando. Desarrollarla. Claro, con pymes de 6 empleados, de 8, de 10, hombre, ¿alguien piensa que vamos a invertir mucho en I+D? Hablando de las empresas, claro, a partir de 100, 200, 300 empleados, sí que es fácil destinar un 1, un 2, un 3% a I+D+I en las empresas, ¿de acuerdo? Pero claro, un señor que tiene 6, 8, 10 personas, bastante hace con ver cómo demonios paga las 2 pagas extras y cómo acomete el pago de la seguridad social, de las retenciones a cuenta de sus empleados, etcétera. Es que yo creo que a nuestros políticos se les va el norte muchas veces. Es que no han tocado la realidad empresarial en su vida. Leíamos ayer, Vicente, una noticia importantísima, también referente al año 2016, que decía que durante el 2016 los autónomos crearon
en España 90.000 empleos, que aproximadamente se traduce en 190 empleos día. Día. Para que veamos que el poder real, lo que levanta un país, lo que crea realmente un estado del bienestar, y no un supuesto estado del bienestar, lo que realmente lo crea es el que la generación del mundo del autónomo, de lo autónomo. Y cuando hablamos del autónomo es, primero, ¿cómo puede ser que en España un autónomo básico esté pagando 330 euros al mes simplemente por el hecho de tener un CIF? Solo. Por el hecho de tener un CIF, un código de identificación fiscal con el cual pueda facturar, eso ya son 330 euros al mes. Para una persona que a lo mejor termina facturando al mes, si le va bien, 1.000 euros. Es que no hay ningún país de nuestro entorno que esté grabando así. Es que estamos hablando de cantidades que oscilan desde los 40 a los 80 euros para ser autónomos en el resto de países. Y aquí nos han vendido como un avance tremendo lo de la tarifa esta de los 50 euros, que bueno, un poco más menos que tiene... Que luego tiene muchos matices, porque la tarifa plana es matices, para trabajadores, ¿no?, de menores de 30 años, que sea la primera vez que trabajan, que sean guapetones, de más de un 80 y... Ya. Mira, en ese mismo estudio hay un dato demoledor, ¿vale? Y es que mientras que se ha crecido en cuanto al empleo generado por los autónomos, en cuanto al doble del que generan las empresas, ¿vale? Y entendemos bien, pues en esos momentos, en el momento en el que el empleo se dispara, se reduce la cantidad de autónomos. Es decir, que la gente acaba siendo autónomo por necesidad, no por vocación. ¿De acuerdo? Y que en el momento en el que el mercado se dinamiza, vuelve a bajar el nivel de altas como autónomos en la seguridad social. De hecho, se ha generado mayor cantidad de empleo, pero estamos hablando de empleo que se ha contratado, porque sin embargo altas en autónomos se han realizado menos que en el año anterior. Este es un indicador claro de que las medidas fiscales, las medidas sociales que tiene el autónomo distan tanto de lo que tiene un trabajador por cuenta ajena, que la gente a la mínima que puede salir de emprendedor, sale, a la mínima que puede salir de autónomo, sale, y por contra es el autónomo el que más empleo genera. ¿Están desnortados nuestros dirigentes o no? Es decir, precisamente a quien tienes que mimar no es a la gran multinacional, sino es a quien te crea empleo. Pero mimarlo pasa porque has probado bajarle a la gente la cuota de la seguridad social. ¿Has probado utilizar otros sistemas fiscales en los autónomos que están funcionando en nuestros entornos? No. El señor Montoro necesita seguir recaudando, y recaudando siempre a costa de los mismos. Es decir, ¿qué sucede con las ventajas sociales del autónomo? El autónomo no tiene derecho a desempleo, es decir, que un autónomo cobre desempleo tal y como está el escenario, es inaceptable. Es utópico. Vamos a ver, ¿qué sucede con la ley de segunda oportunidad para todos los empresarios y emprendedores que se han equivocado en este país? Aquí no hay una ley de segunda oportunidad. El único que da una segunda oportunidad son los acreedores, porque no valen las entidades financieras y no vale la administración ni la seguridad social. Estos jamás condonan ninguna deuda. Entonces, ¿qué ley de la segunda oportunidad es esta? Es decir, tenemos una ley de la segunda oportunidad que es un brindis al sol. Es decir, hay un montón de empresarios, hay un montón de gente que en esta crisis se ha visto muy mal, ¿de acuerdo?, que han quedado lastrados por deudas de por vida, y que si no somos capaces de darles una segunda oportunidad, ¿de acuerdo?, estamos perdiendo un gran número de empresarios. Y hay un dicho que los americanos tienen muy claro, ¿vale? Para ser un buen emprendedor has debido de fracasar como mínimo una vez. Y nosotros en este país, a la gente que fracasa una vez, no le damos una oportunidad. El concepto de fracaso termina siendo una victoria. Yo creo que posiblemente, si preguntáramos ahora a muchos autónomos, los tuviéramos aquí delante del micro, nos dirían, ¿sabéis una cosa? ¿Qué es un dinero? Esos 330. Dinero para nada. Como ya decía Dire Straits, aquí lo tenemos de fondo, el Money for Nothing. El dinero para nada. Pues mucho autónomo pensaría eso. Dinero, 330 euros. ¿Para qué? Si en el fondo, ¿qué es? Un impuesto encubierto. En el fondo, por mucho que uno diga que tiene determinadas garantías sociales el autónomo, sabe perfectamente el autónomo que para poder llegar en un momento dado a cobrar una pensión igual que el que ha trabajado por cuenta ajena, ha tenido que trabajar el doble, no haber dejado nunca de cotizar y posiblemente haber invertido también el doble. Y por supuesto, sin lugar a dudas, y no haber caído nunca de baja. Bien, por lo tanto, vamos a escuchar a Dire Straits y ese famoso Money for Nothing, que posiblemente es lo que piense algún autónomo,
pero al menos le damos vidilla a lo que sabemos que es realidad. El dinero sí, pero cuando se quiere gestionar bien. Money for Nothing, ya mediados de los 80, ya yo no sé si es que también ellos eran autónomos, que posiblemente, bien, pero sí es una canción al que, bueno, pues nos gusta todo el rock de esa época, donde, bueno, también tenía creo yo, una repercusión social y donde se hablaba con mucha batería y mucha percusión de la repercusión que tenía lo social. Vamos a ir terminando la tertulia, son las 10:10. José María Ruiz, José María, mil gracias. Gracias a vosotros, un saludo, Vicente. Vicente, y ahora continuamos contigo y hablamos en tu sección de economía doméstica, como decía antes, del incremento de las hortalizas, y concretamente de un bien, de ese oro líquido español que es cabeza dentro de los bienes exportados y que ahora mismo en España empezamos a pagar ya casi ya a artículo de lujo. Incremento de las hortalizas, 1, y 2, incremento del aceite de oliva, que siendo el producto estrella de España, lo estamos pagando prácticamente casi como si fuese producto importado. Vicente, pausa, un poco de publicidad. Muy bien. Y al lío. Cadena Ibérica. Creciendo juntos. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com.